Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de su canal Medicina con mayúsculas. En el día de hoy estaremos dando comienzo al curso de electrocardiografía clínica. No se pierda ni una de todas las clases que vamos a estar realizando en este curso, pues al final usted va a ser capaz de identificar cualquier tipo de alteración electrocardiográfica que se le pueda presentar durante su práctica clínica. Y recuerde que aprender electrocardiografía es inevitable. Pues bueno, hoy vamos a darle comienzo al curso de electrocardiografía clínica aquí en su canal Medicina con mayúscula y con ustedes quien les habla el doctor Mandy. El electrocardiograma no es más que el registro gráfico de las diferencias de potencial existentes entre puntos diversos del campo eléctrico del corazón o entre un punto del mismo y otro cuyo potencial va a permanecer igual a cero. Aquí tenemos la foto de un electrocardiograma normal para irla teniendo en mente para darle desarrollo a esta clase. Tenemos que saber que el electrocardiograma va a estar compuesto por 12 derivaciones. A su vez, estas derivaciones se van a dividir en derivaciones de miembros o derivaciones frontales que se dividen a su vez en derivaciones bipolares, que aquí tenemos de 1, de 2 y de 3, y derivaciones unipolares donde tenemos AVR, AVL y AVF. Las otras derivaciones, que son las otras 6, se dividen en derivaciones precordiales u horizontales. Estas todas son unipolares. Tenemos V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Aquí, como pueden ver, es un esquema de las derivaciones de los miembros, que son las derivaciones del plano frontal y su ubicación en el mismo plano. Tenemos AVL, que va a estar en brazo izquierdo, AVR, que va a estar en brazo derecho, y AVF, que va a estar en pie izquierdo o a nivel de la sínfisis del pubis. Aquí tenemos las derivaciones del plano horizontal y su ubicación en el mismo. La localización anatómica para la colocación de los electrodos, sobre todo de las derivaciones precordiales, tenemos que V1 va a estar en el cuarto espacio intercostal a la derecha del borde external. V2 igual en el cuarto espacio intercostal, pero a la izquierda del borde del esternón. V3 se va a localizar entre o en el medio de V2 y V4. V4 va a estar en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. V5 se va a localizar igual en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar anterior. Y V6 va a estar en el sexto espacio intercostal en la línea axilar media. El sistema excitoconductor del corazón es el que se va a encargar de generar y transmitir los impulsos eléctricos a través del miocardio, lo que provoca la contracción rítmica y coordinada del corazón, permitiendo así el bombeo eficiente de la sangre a todo el cuerpo. Tenemos que conocer o tenemos que recordar, porque esto es algo que ya ustedes conocen, que el sistema excitoconductor va a estar compuesto por el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las ramas del haz de His, rama derecha y rama izquierda, y a su vez la rama izquierda con sus dos fascículos, el fascículo posterior y el fascículo anterior. La formación de los grafoelementos, tenemos la onda P que coincide con la activación auricular, el intervalo PR, que es la conducción del nodo aurículo ventricular. Tenemos el complejo QRS, que es la activación ventricular, y el segmento ST y onda T, que es la repolarización ventricular. Para poder realizar la correcta interpretación del electrocardiograma, nosotros tenemos que conocer obligatoriamente las medidas del papel de este electro. Tenemos que saber que en el electrocardiograma la duración la vamos a expresar en segundos y el voltaje en milivoltios. El electrocardiograma o el papel del electrocardiograma va a estar dividido en cuadrados pequeños y cuadrados grandes, como están viendo aquí en estos ejemplos. Tenemos que saber que un cuadrado pequeño va a tener una duración de 0,04 segundos y va a tener un voltaje de 0,1 milivoltios. Entonces,
Un cuadrado grande va a estar compuesto a su vez por 5 cuadrados pequeños. Si multiplicamos 5 por 0.04 segundos, que es la duración de un cuadradito pequeño, nos va a dar que un cuadrado grande va a tener una duración de 0,20 segundos. Y en voltaje, un cuadrado grande va a tener un voltaje de 0,5 milivoltios, ya que un cuadradito pequeño tiene 0,1 milivoltios. Tenemos que saber también que 5 cuadrados grandes va a ser igual a 1 segundo en el papel del electrocardiograma. Los componentes del electrocardiograma o grafoelementos van a estar divididos en ondas, intervalos y segmentos. En las ondas tenemos que existen la onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda U. Los intervalos, aquí tenemos el intervalo PR y el intervalo QT. En los segmentos tenemos el segmento PR, el segmento ST y el segmento TP. Entonces, en lo más importante de la clase, lo que vamos a ver van a ser todas las características normales de los grafoelementos que componen el electrocardiograma, que debemos conocer para poder interpretar de manera correcta un electro. Comenzamos por las características normales de la onda P. Pues bueno, la onda P es la despolarización auricular. Esta es positiva en D1, D2, AVF, V5 y V6 y negativa en AVR. Va a ser bifásica o difásica en V1. Se observa mejor en D2 y va a tener una duración de hasta 0,10 segundos y un voltaje de hasta 2,5 milímetros o 0,25 milivoltios. Aquí tenemos diferentes morfologías de la onda P. Tenemos onda P normal cuando es positiva, cuando es negativa, cuando es isoeléctrica, cuando es difásica, que es difásica significa que va a tener un componente positivo y uno negativo. En este caso, el componente positivo va a predominar sobre el componente negativo. Y en este segundo caso tenemos también una onda P difásica, pero predomina el componente negativo sobre el componente positivo. Aquí vemos otras variantes morfológicas de la onda P. Tenemos onda P aplanada, onda P en muesca, redondeada, con espastamiento de la rama ascendente, con espastamiento de la rama descendente y la onda P ausada. En las características normales del intervalo PR o intervalo PQ tenemos que saber que este representa el tiempo que demora la activación eléctrica en atravesar el nodo auriculoventricular y el haz de His, y es la distancia comprendida desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o onda R en su defecto, y va a tener una duración de 0,12 a 0,20 segundos y en el niño va a tener una duración hasta 0,16 segundos. Ahora vamos a ver las características normales del complejo QRS. Este representa la despolarización ventricular y dura entre 0,08 y 0,10 segundos. Suele ser predominantemente positivo en D1, D2, D3, AVF y AVL y normalmente suele tener morfología RS en V1 a partir del cual comienza su transición característica hasta V5 y V6, donde existe el aumento gradual del cociente RS hasta que solo hay QR o QRS en V6. Aquí vemos variantes morfológicas del complejo QRS. Tenemos que recordar que las derivaciones pequeñas se expresan con letra pequeña y cuando las derivaciones son más grandes se expresan en letras mayúsculas. Aquí vemos diferentes morfologías. Miren aquí tenemos el QS, que tenemos que recordar que siempre es patológica. Aquí tenemos el RS con R'. Tenemos también los complejos cuando son aberrantes, que se observan sobre todo en los bloqueos de rama. Aquí tenemos cuando existe empastamiento y cuando existe meadura.
En las características normales del segmento ST tenemos que saber que esta abarca desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T y va a coincidir con el trabajo mecánico, que es la contracción de los ventrículos, y separa el QRS y la onda de recuperación ventricular, que es la onda T. Tenemos que saber que el segmento ST, al igual que todos los segmentos, es isoeléctrico, sin diferencias de potencial eléctrico. Es importante buscar los desniveles del ST de la línea isoeléctrica, tanto en sentido positivo, que se conoce como supradesnivel, como en sentido negativo, que se conoce como infradesnivel. Aquí tenemos variantes morfológicas del ST cuando existe desplazamiento negativo. Vemos cómo puede ser cóncava, cómo puede ser convexo y cómo puede ser plano. En el desplazamiento positivo, que es el supradesnivel, igual vemos cuando es cóncavo, cuando es convexo y cuando es plano. En las características normales de la onda T, tenemos que saber que junto al segmento ST forma el complejo de la repolarización ventricular. Es asimétrica, con rama ascendente larga y una descendente que es corta. Va a tener una duración de hasta 0,20 segundos y un voltaje de 5 milímetros o 0,5 milivoltios. Es normalmente positiva en D1, D2, AVL, AVF, V2 a V6 y siempre negativa en AVR. Aquí tenemos las variantes morfológicas. Aquí vemos una onda T normal cuando existe empastamiento de la rama ascendente, cuando hay empastamiento de la rama descendente, cuando es isoeléctrica, cuando presenta muesca y cuando está invertida. El segmento PQ o PR va a ser el periodo de inactividad entre la activación auricular y la activación ventricular, y como todo segmento es isoeléctrico y va desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda Q o onda R en su defecto. El intervalo QT va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Este va a medir la mitad del espacio RR y su duración depende de la frecuencia cardíaca. Su fórmula se va a corregir mediante el QT corregido, que va a ser igual al QT del electrocardiograma entre la raíz cuadrada del RR. Aquí tenemos algunos ejemplos de intervalo QT en relación con la frecuencia cardíaca. Cuando tenemos una frecuencia cardíaca aproximadamente de 120 latidos por minuto, el QT va a tener una duración de 0,30 segundos. Cuando es de 110 va a ser de 0,32, de 100 0,34, de 90 0,36, 80 0,38, 70 0,40 y 60 0,42. El punto J es el punto de unión entre el QRS y el segmento ST. Es isoeléctrico y va a tener una desviación de más o menos 1 milímetro. Entonces, el segmento TP es el periodo que media entre dos ciclos cardíacos y va desde el final de la onda T hasta el inicio de la onda P del otro ciclo cardíaco. Y como todo segmento es isoeléctrico y su duración va a depender de la frecuencia cardíaca porque es inversamente proporcional a esta.